¿Qué pasa con los derechos humanos en las cárceles? Una pregunta que hace mucho nos hacemos. Una pregunta que se hizo Julieta Núñez Tomás, que además viene trabajando hace días en esto. Julieta, contanos. ¿Cómo están, compañeros? Así es. Bueno, una nueva resolución judicial vinculada a los derechos humanos en las cárceles y en particular a la dignidad de las personas privadas de libertad, ¿no? Que es un problema que atañe a nuestro país desde hace muchísimo tiempo y que en los últimos años, bueno, hubo algunas movilizaciones vinculadas a la justicia. Hubo ya una experiencia de habeas corpus colectivo correctivo para la unidad número 5 y ahora, la semana pasada, más precisamente el viernes, nos enteramos sobre un nuevo fallo judicial del juzgado penal vinculado a una nueva situación de un recurso de habeas corpus colectivo correctivo que también impuso el sindicato del personal penitenciario en conjunto, en este caso con una persona particular que ya vamos a comentar quién es, y la justicia hizo lugar a este recurso, nuevamente obligando al Ministerio del Interior a que tome acciones para disminuir las probabilidades de que las personas que están privadas de libertad atraviesen situaciones que sean indignas o se violen sus derechos humanos, que ya sabemos que el único derecho que las personas tienen prohibido, digamos, al estar privadas de libertad es el de la libertad ambulatoria. Todo el resto de los derechos deben ser respetados y el Estado está encargado de que todos esos derechos, como la alimentación, a una vida digna, a las condiciones de salud, a la atención en salud, todo eso tiene que ser asegurado por el Estado. Y esta denuncia en particular habla sobre 3 condiciones en particular. Por un lado, el aspecto de la falta de personal, que es un aspecto muy importante a la hora de asegurar todas estas condiciones que estábamos hablando. El aspecto del hacinamiento crítico que hay en algunos módulos de la cárcel de Santiago Vázquez, ex Comcar o Comcar como se le sigue diciendo, de hecho en esta audiencia se le refiere como Comcar, y también las condiciones edilicias que son las que manifiestan no están preparadas para recibir a esta cantidad de personas, pero además para asegurar la dignidad de estas personas. ¿De dónde surge este recurso en particular, este habea corpus colectivo correctivo? Bueno, el año pasado, en diciembre, en la noche del 28 al 29, hubo un incendio en el módulo 4 del Comcar que resultó con 6 jóvenes muertos, jóvenes entre 24 y 32 años. Esto es lo que motivó de alguna manera al Sindicato de Trabajadores Penitenciarios y también como persona particular a Luis Parodi, que él es ex director de la cárcel de Punta de Rieles, a presentar el recurso en este momento y a llamar de alguna manera a todos estos testigos que hablaron sobre la situación de esa noche vinculada al incendio, pero sobre las situaciones que se repiten de manera diaria, no solamente en el Comcar, aunque esto es precisamente sobre eso, sino en varios lugares del sistema penitenciario de nuestro país. Bien, además de esas muertes hubo varias más, y eso también se denuncia en esta solicitud de habeas corpus, y situaciones tremendas, pero ¿en qué se basa el juez para acceder a habilitar esta medida? Bueno, en la tarde de hoy, desde Medio Noticias, accedimos a el audio de la audiencia final, el audio de la audiencia de alegatos, que así se le llama, de este proceso judicial, justamente, que, como les decía, es el juzgado penal de 31 turno. En esta audiencia estuvo presente la abogada que representó a los denunciantes, que es la doctora Maureen Núñez, y también la abogada que representó al Ministerio del Interior, que es Gabriela González. Y fue en esta audiencia donde se relató los testimonios que dieron, por un lado, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, y también funcionarios y funcionarias del Comcar que hablaron sobre las situaciones de estos módulos en particular. Vamos a escuchar en primera instancia las palabras durante el alegato final de la doctora Maureen Núñez, comentando qué fue lo que dijo Juan Miguel Petit cuando fue consultado en esta instancia judicial con respecto a lo que sucedió la noche de este incendio y en particular a la cantidad de personas que trabajan en estos espacios. Escuchen y presten atención a la cantidad y proporción entre las personas privadas de libertad y los funcionarios penitenciarios. El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit dice justamente en este minuto 19:49 a 15:28, cuando se hace la pregunta sobre cuánto personal de seguridad existía en el momento en que se produce el incendio,
que es el que motiva el inicio de este habeas corpus. Dice textualmente, en ese módulo concurre habitualmente aproximadamente, debe tener 850 personas. No quedan en la guardia nocturna, nunca hay más de 3 personas. Y continúa en los siguientes minutos. Dice también en el minuto 16:20, 16:30, a partir de las 4 y 5 de la tarde el personal decrece. En el día hay más personal, a veces puede haber hasta 10 funcionarios, también es insuficiente. Más allá de esta situación concreta vinculada al incendio, teniendo en cuenta que el recurso engloba la situación en general de las personas privadas de libertad en ese establecimiento, ¿qué se dijo de esa situación? Bueno, fueron varios los testigos que concurrieron a esta instancia judicial, en particular una funcionaria que se le identifica con su apellido Sturla, que habló sobre las condiciones de este módulo, el módulo 4, que fue donde se dio este incendio y es uno de los que se comprende en este recurso en particular, y habla sobre las condiciones vinculadas al personal y cómo eso afecta la calidad de vida de las personas que están en esta instancia, y menciona además que muchos de los que se encuentran en este módulo son primarios, ¿no? O sea, la intención de rehabilitación del Estado tiene que ser aún mayor. Vamos a escucharla. Ella plantea justamente que el problema que presenta el Ministerio cuando reclamamos el tratamiento para los internos es la falta de personal enorme que hay, tanto policial como civil. Falta personal para acompañar a los internos, no se pueden hacer las actividades, no las hacen por eso, por falta de personal, no los llevan al hospital. Un muchacho de módulo 8 hace más de un mes que está sin salir al patio. Muchos de ellos en ese módulo 8 son primarios y pasan un mes, 2 meses o quizá más sin salir al patio. En el minuto 54-32, en casi todas las unidades 4, hay 4 celdas o 2 que son las llamadas calabozos, que no tienen baño, no tienen agua, no tienen colchón. Las personas que van ahí por diferentes motivos. Muchos de los suicidios, y esto es algo alarmante, porque dice muchos de los suicidios han sucedido en esas celdas, en el minuto 56-31. Han estado 1 mes, 2 meses, muchas veces hacen sus necesidades en bolsas y botellas. En ese mismo piso tienen sus necesidades y también tienen su comida. Este fallo es contra el Ministerio del Interior. ¿Qué se dice desde ahí? En particular contra el INR, ¿no? Pero sí, le estuvo presente, como les decía, la abogada en representación del Ministerio del Interior, Gabriela González, que aceptaba algunas de estas condiciones. Mencionaba que el Ministerio del Interior estaba haciendo lo posible. Esto fue tomado en cuenta por el juez y por eso hizo lugar al recurso de manera parcial y no total, porque decía que no se habían negado las condiciones por parte del Ministerio del Interior. Pero más allá de que reconocen esto, señalan que por un lado la demanda de los trabajadores tendría que haber sido en el ámbito laboral, esto es descartado por el juez, y que se está intentando con los recursos que se tienen, que no son recursos con los que pueden absolutamente decidir qué es lo que hacer, porque dependen de políticas públicas y de asignación de presupuesto, por ejemplo, para hacerlo. Y es por esto que hoy estuvimos en comunicación con el Ministerio del Interior, que no quisieron hacer declaraciones porque el proceso se encuentra en curso, de que justamente apelaron esta sentencia. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. El fallo judicial, igualmente, en esta instancia del juez es muy claro con respecto a las respuestas de los reclamos que hace el Ministerio del Interior, diciendo que entiende que la situación es así, pero que no se puede desconocer que la situación de dignidad de las personas está comprometida en estos módulos. Entonces, de alguna manera lo que esta instancia elabora es con respecto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas que están privadas de libertad allí. Ya mencionaste bastante al juez Echeverri. ¿Algo más para decir de su actuación o podemos ir a otro testimonio igual? No, vamos a hablar un poquito sobre algunas cuestiones que menciona de por qué toma la decisión de, que no lo dijimos, de terminar 45 días para el Ministerio del Interior para que genere un informe sobre la falta de personal y un plazo razonable para integrar nuevas personas a estos módulos. También 90 días
días para hacer una evaluación de las condiciones edilicias y generar un plan de obras y un plazo razonable, que es un término bastante laxo, sí, claro, para solucionar el hacinamiento crítico en estos módulos. Y reconoce en su fallo, como decíamos anteriormente, que la carencia de personal en la unidad 4 del INR, que se alogó por los promotores de esta acción, está demostrada en estas actuaciones, y el hacinamiento y mal mantenimiento quedó demostrado por la justicia, y dice que todos estos factores inciden gravemente en la dignidad de los privados de libertad. ¿Hablaste con alguien más? Sí, para finalizar, hablamos con Luis Parodi, que es la persona que a cuenta propia, digamos, presentó la denuncia en conjunto con el sindicato. Él fue director de la Cáncer de Punta de Rieles, y justamente estuvimos conversando con él sobre bueno, qué clase de rehabilitación se puede lograr en estas condiciones, que es el objetivo de la política pública vinculada a la seguridad penitenciaria. Y bueno, él nos respondía de alguna manera qué es lo que él cree desde su experiencia que se debe hacer en estas situaciones. Si el Estado tiene la obligación ética y moral de hacer todo, no ha hecho mucho, digamos. Si el Estado tiene la obligación de cuidar a su gente y de tratar de que la gente salga un poco mejor de lo que entra, creo que estamos en falta. Lo dice todo el mundo, además. No sé de qué estamos hablando, lo dice el comisionado, el análisis que hizo el mismo ministerio, el 73% de reincidencia lo prueba claramente. No sé, es decir, la pregunta es ¿por qué la sociedad uruguaya en su conjunto soporta que haya espacios de esta naturaleza en nuestra democracia? Es decir, voy a insistir sobre esto. Yo firmé con Germán porque voy a estar siempre a favor de que se democraticen las estructuras. Y la ausencia de democracia de las cárceles también invita o promueve de alguna forma este tipo de situación. Si hubiera una democracia donde la gente pudiera participar, discutir, organizarse, estaríamos en otras circunstancias. Entonces, yo estoy a favor de democratizar las cárceles, democratizar el INR, ya lo sabe todo el mundo, lo he dicho hasta el cansancio. Esta va en ese sentido, más allá del horror, va en el sentido de abrir la posibilidad de una discusión en cuanto a cuáles serían las salidas. La salida es la democracia de las cárceles.